Entonces, el cobre siempre ha sido un factor muy importante y cuando el dólar en Chile no toma en cuenta las variaciones que está teniendo el cobre es porque algo pasa. Los retiros de la AFP, la inflación, los aumentos de tasas en Chile, riesgo político, cambio en la constitución, aumento de la deuda y tantas cosas que han pasado en el último tiempo que yo diría que por mucho tiempo, hasta hace poco, todos esos factores más bien internos fueron los responsables de las variaciones del tipo de cambio del dólar en los últimos años hasta que yo diría que ya en el último año prácticamente empieza nuevamente a cobrar relevancia el comportamiento del cobre y el segundo factor importante ahí son los diferenciales de tasa. Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Negocios Invertidos, programa dedicado a los negocios, emprendimientos e inversiones. El día de hoy tenemos a Sergio Tricio, el gerente general y fundador de Patrimor. Sergio, muchas gracias por dedicar tiempo y energía a esta entrevista, así que te agradecemos mucho el día de hoy por estar con nosotros hoy. Hola Ricardo, hola Pablo, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder hablar de estos temas que a todos nos encantan, que son las inversiones. Así que encantado de participar en su podcast. Muchas gracias. Sergio, como para comenzar un poco, nos gustaría saber de ti, un poco de tu historia, bien resumidamente, cómo llegamos al día de hoy. Sí, bueno, yo desde chico siempre he emprendido, siempre me ha gustado el ahorro, la inversión y por esas casualidades de la vida estudié una carrera afín, estudié contador auditor, no sé muy bien por qué entré a la carrera, me di cuenta rápidamente que no era lo mío, pero rápidamente me derivé al mundo parecido, relacionado, que era el de la economía y las finanzas, las inversiones, así que de ahí en adelante, y creo yo, a todos nos pasa, a muchos nos pasa que a veces tan jóvenes nos cuesta descubrir cuál es el camino y uno lo va encontrando un poquito en el tiempo, así que ese fue mi inicio, cosas anecdóticas. Emprendí desde chico porque era DJ, ponía música desde chico, así que esas son una de las cosas que a veces le das ahora a estas conversaciones. Y bueno, y con el tiempo, inversionista, emprendedor, profesor universitario, y bueno, me fui especializando a lo largo de mi carrera en el mundo de las inversiones. Y para finalizar, digamos, lo más reciente, que ya no es tan poco tiempo, pero ya hace 10 años que fundamos Rubix y que ahora se llama Patrimor, exactamente la misma empresa, solamente le cambiamos el nombre. Y ahí está, digamos, resumido gran parte de mi historia de este interés por las finanzas personales, de esta pasión por el mundo de las inversiones, por el querer tratar de aportar valor a las personas para que puedan construir un mejor futuro financiero y que creo tiene varias implicancias para todas nuestras vidas, así que es un poco eso a lo que nos dedicamos hoy día y que nos encanta lo que hemos ido construyendo, que es básicamente ayudar a personas a que construyan un patrimonio para tener mejor situación financiera. Perfecto. Sergio, muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. La verdad que yo al menos conozco tu trabajo desde Rubix. Ahí yo tomé el curso con Tomás Casanegra, ahora Patrimon. Y tremendo curso. Yo siempre digo que la verdad es uno de los grandes cursos que yo tomé y que me formó a mí como inversionista. Me ayudó bastante. Ricardo también ha tomado algunos otros cursos también de Patrimon, así que ustedes también hacen una gran labor en el tema educacional. Pensando en eso, para que nos explique un poco más acerca de Patrimor, tienen esta parte educacional, como digo, de los cursos, tienen temas de asesoría. Quisiera saber más o menos cuáles son las áreas que abarcan ustedes. Sí, eh, nosotros, nuestra génesis, parte de esta inquietud y creo necesidad no cubierta de tener una asesoría financiera profesional, independiente y que saliera un poco del mundo tradicional. Y el mundo tradicional le llamamos a la banca y también probablemente a las personas de mayor patrimonio, a los family office o multifamily office. Entonces ahí encontramos nosotros un nicho, una posibilidad de hacer algo importante, asesorando a las personas, ayudándolas a planificar ese futuro financiero con una lógica del estilo
coach deportivo o entrenador personal en un gimnasio, llevarlo al mundo de las finanzas personales, en donde también creemos que esto se trabaja, se construye, se saca musculatura financiera de cierta manera en la conversación, en el proceso de aprendizaje de manera independiente, o sea, autodidacta, y también obviamente acelerándolo un poquito con gente que tenga algo de experiencia. Entonces ese es nuestro core de negocio, eso es lo que nos hemos dedicado siempre, pero en el camino nos dimos cuenta de que nuestro interés siempre era educar financieramente a las personas, empezamos a educar a nuestros clientes. Al principio era fácil hacerlo con 10, 20, 50 personas, pero evidentemente empezamos a crecer y nos dimos cuenta que creando un canal en YouTube podíamos hacerlo de manera transversal. Eso lo hicimos ya hace varios años atrás y con la pandemia explotó. Y por lo tanto ahí nos dimos cuenta de que había interés. Así que siempre hemos hecho educación financiera gratuita a través de nuestro canal de YouTube. Y también creamos cursos en donde empezamos nosotros a realizarlos por nuestra cuenta, y empezamos a incorporar también profesores externos en donde ahí eh, pudimos hacer esta gran alianza con Tomás Casanegra, que se mostró dispuesto a colaborar con nosotros y hacer este gran curso que es de Value Investing. Así que esa ha sido un poquito la historia. La idea es un poco llegar a todo tipo de personas con educación financiera. Eh, Creemos que es necesario hacer educación financiera gratuita, pero no solamente hablar de cosas muy básicas, sino que tratar de ir un paso más allá. Em, También creemos que es importante que se pague por la educación financiera o cualquier educación, porque también de esa manera hay un mayor compromiso y hay un mayor interés de poder consumir ese contenido. Cuando las cosas son gratis, a veces uno no le toma el valor. Así que también es importante adquirir un curso a bajo costo de todas formas. Y ya después tenemos los planes de asesoría, que ahí básicamente uno contrata un asesor, contrata Patrimor, en donde lo acompañamos a las personas para ir construyendo un plan financiero, haciendo sus inversiones, invirtiendo en instrumentos financieros, invirtiendo en fondos, invirtiendo en propiedades. Así que la verdad que es un acompañamiento en 360 grados que creemos todavía no existe ninguna empresa en Chile, incluso Latinoamérica, que hagan esto como lo hacemos nosotros. Así que la verdad que creemos que hay harto por hacer y por ese motivo es que estamos haciendo muchas cosas en el día a día. Perfecto. Sí, sí, y se van a ir descubriendo cosas nuevas entre medio en el camino que van a ir obligando también un poco a ir actualizándose. Y Sergio, nos gustaría un poco saber como el génesis de esto. Yo sé que tú nos comentaste un poco de querer llegar a la gente, de querer de que la gente pudiera tener un conocimiento a bajo costo respecto a esto. Eh, un poco la idea, ¿cómo se le ocurrió? Quizá hubo algún momento en que fue como, por aquí va la cosa. ¿Cómo? No sé si, me imagino que al principio, quizás con el canal de YouTube y eso no requería mucho capital inicial y financiamiento, pero sí. Y no solamente el tema de plata, sino que de encontrar a la gente que sepa poder apoyarlos de la manera correcta para poder armar este tema y poder lanzarlo al mundo. ¿Cómo fue eso, ese evento, o ese proceso? Sí. Sí, mira, esto pasó con un compañero del magíster en dirección financiera en la UAI, eh, que tomando en un café, como suelen comenzar la idea, un café, una servilleta, y nace una idea. Y ahí se unieron dos cosas personales que hicieron match, creo yo. Juan, mi socio, él venía del mundo tecnológico, él venía del mundo completamente diferente al mundo financiero, pero él ya había podido construir un cierto capital y extrañamente un personaje de estas características, hacer un magíster en dirección financiera era algo un poquito freak, Mm. pero súper valioso, por supuesto. Entonces, era precisamente para poder administrar mejor sus lucas y él en sus compañeros de trabajo, muchos informáticos con ahorro, se le acercaban a preguntarle cómo lo hacía él, ya de una manera autodidacta de cómo invertía. Entonces había una necesidad, evidentemente. Yo por mi lado, yo trabajaba en una empresa de inversiones, un broker de inversiones, que yo era el vocero de esta empresa, el gerente de estudio, y a mí lo que más me preguntaban cuando aparecíamos en prensa era tratar de hablar en fácil todo esto complicado que son los derivados financieros, la inversión, etcétera. Entonces, también ahí había evidentemente un nicho, una necesidad no cubierta.
cómo hablarle a la gente en fácil cuando tú haces algo tan complicado. Entonces ahí se conectan los dos mundos en donde evidentemente había una gran necesidad, la gente quería aprender, quería relacionarse con personas que le pudieran explicar en fácil cosas complejas, y ahí dijimos, bueno, el banco no está dando esta respuesta. El ejecutivo bancario no entrega esta respuesta, el asesor bancario no entrega esta respuesta, las corredoras de bolsa tampoco. Y es por algo muy simple, y lo hemos visto a lo largo de los años. Una persona que tenga 10 millones de pesos, 50 millones de pesos, 100 millones de pesos, es duro, pero la verdad que es cero rentable para una institución grande. Eh, y por lo tanto, por ese motivo es que no hay interés por realmente entregar un buen servicio a las personas que tienen algo de ahorros. Y por eso la banca tradicional atiende bastante mal, creo yo, a las personas que tienen pocos ahorros y a las personas que tienen muchos ahorros, pero llamamos muchos ahorros mucha, mucha, mucha plata, a esas personas se la atiende con un poquito más de cariño. Entonces hay un gran espectro de la población en que no está cubierta y por lo tanto ahí nosotros nos dimos cuenta de que había una oportunidad y ha sido tremendamente difícil. Es súper complejo abrirse camino en algo que no existe, pero se puede. Y ahí depende mucho de la convicción que uno tenga, del propósito, del querer hacer algo que va más allá de hacer un negocio, sino que es por una convicción que uno tiene y que quiere entregarle algo al mundo, en definitiva. Claro, no, se entiende. Sergio, yéndonos allá más al área chica, las inversiones, tú partiste haciendo análisis fundamental, análisis técnico, ¿qué te gusta más? ¿Cómo? Porque te hemos visto haciendo hartos videos de análisis técnico en el canal. ¿Cómo se complementan estos dos mundos? Si pudieses dar un poco la visión de cómo empezaste y al final la visión un poco de estos dos mundos que de repente se ven como medio antagonistas, pero que Mm. muchas veces son complementarios. Sí, yo te diría que son absolutamente complementarios. Yo creo que son muy necesarios los dos mundos, pero yo también me inicié en el mundo de las inversiones desde una manera más tradicional, como les decía, estudiando contador auditor, aprendiendo a leer un balance, a hacer análisis financiero, lo típico que enseña en la universidad. Y rápidamente esto conectándolo con el mundo de la economía, que fueron ramos que me gustaron mucho en la universidad y por lo tanto, naturalmente uno se inicia en el mundo de la inversión porque tiene algún interés, alguna mirada de qué está pasando en el mundo de los negocios y cómo uno puede obtener valor de ahí. Entonces, yo diría que si uno tiene un poquito de conocimiento, evidentemente uno parte por los fundamentos a la hora de hacer cualquier inversión. Una tincada, de una u otra manera, tiene algo de, de, Sustento. de sustento que haga sentido, ¿ya? Entonces, si uno tuviera, evidentemente, algunos pocos conocimientos. Ahora, rápidamente me cambié al otro, al lado oscuro de la fuerza, que es el análisis técnico, Ujú. muy vilipendiado, pero que yo cada día le encuentro mayor valor en la experiencia, ya con muchos años de circo el mirar los gráficos y mirar el comportamiento de precio es algo que tiene mucho valor. Porque al final, y yo siempre lo comento cuando hago clases de esto, es que a pesar de que uno haga cualquier curso de finanzas, inversiones más tradicional, no hay una receta mágica, no hay algo que uno diga 2 más 2 es 4. Uno quisiera que eso fuera así, pero no es así. Y la razón de por qué 2 más 2 no es 4 en el mundo de las inversiones es porque hay seres humanos detrás que toman decisiones. Detrás de los seres humanos hay emociones y por lo tanto constantemente se cometen errores en el mundo de la inversión. Y por lo tanto esas emociones y esos errores que hay en el mundo de la inversión finalmente son oportunidad para otra persona que eh, pueda eventualmente aprovechar alguna de esas situaciones. Entonces, eh, yo me inicié invirtiendo en el mundo de las divisas, el mercado Forex, mercado de los contratos por diferencia muy chico, y ahí conocí el análisis técnico, por lo tanto empecé a hacer trading desde muy chico. Chico me refiero a los 20 años. Entonces, la verdad que siempre he estado mirando ambos mundos
y yo creo que no hay uno mejor que el otro, sino que yo creo que depende mucho del objetivo que uno tenga con cada una de las inversiones. O sea, si uno quiere construir patrimonio y armar una cartera de inversión a largo plazo, evidentemente los fundamentos son muy importantes, a pesar de que igual es importante mirar un gráfico a largo plazo, que igual sirve de apoyo. Pero evidentemente en ese tipo de inversiones uno toma menos riesgo, que yo siempre hablo de lo mismo. Para mí las acciones, invertir en acciones es muy bajo riesgo, porque a mí no me pasa nada que una acción caiga un 30 o un 40% si realmente tengo la convicción de que esa acción va a subir, porque tiene buenos fundamentos en el tiempo. Eh, para mí los riesgosos son evidentemente los instrumentos apalancados, los derivados financieros, contratos por diferencia, que ahí yo siempre lo he hecho, siempre he invertido de esa manera, pero con montos más chicos. No, no me juego ahí, digamos, toda la plata que uno eventualmente puede haber acumulado, tener, porque no tiene sentido tampoco. Entonces, yo creo que cada inversión que uno pueda realizar depende mucho del objetivo, depende mucho del horizonte de inversión, las cosas típicas que se habla en esto que son tan básicas, pero que son tan importantes para tomar este tipo de decisiones. Claro. Y en ese caso, porque siempre se asocia el análisis técnico al trading, que la verdad que no es lo mismo, porque como bien tú dices, uno puede ocupar análisis técnico quizás viéndolo en velas semanales, mensuales, como para ir dando un espectro más grande o un horizonte más grande. Eh, Tú dijiste que partiste haciendo trading. ¿Por qué, o si es que sigues haciéndolo, comentar cómo lo haces en tu estilo de inversión? Si lo dejaste por otro estilo, ¿cómo fue ahí ese Sergio más inversionista evolucionando hasta el día de hoy? Uf, he pasado por decenas de etapas. Depende mucho del momento en que uno se encuentra en la vida. Em, y el trading siempre lo he tenido presente. Aparte que también es súper necesario estar muy pendiente de los mercados y estar invirtiendo constantemente cons- cuando uno constantemente asesora sobre estos temas a las personas y también hace clases al respecto. Entonces, es súper importante estar muy pendiente de lo que está pasando en los mercados constantemente. Ahora, lo que yo siempre probablemente ha sido transversal en todo este tiempo y me gusta mucho y le dedico tiempo, hacer trading en el dólar peso. El dólar peso es un instrumento que yo constantemente, o sea, siempre he estado dedicándole harto tiempo, lo conozco bien, me gusta harto y es algo que constantemente lo he utilizado como alternativa de inversión. Pero claro, son apuestas más de corto plazo, son apuestas más arriesgadas, y eso se aleja bastante de una inversión más conservadora, más tradicional, que generalmente se hace con inversiones inmobiliarias, fondos de inversión, y también cuando uno es emprendedor, todo el esfuerzo, toda la dedicación y el capital que uno coloca también en una empresa. Entonces, ahí digamos, un popurrí de cosas que uno a la larga va haciendo y son las que también de una u otra manera a uno le funcionan, de las cuales aprende también, porque también uno comete errores, y son las que también uno a partir de eso trata de transmitir y de sugerir a los clientes. ¿Cómo ves tú, partiendo quizás por el tema fundamental, porque siempre se habla de que hay distintos factores que mueven este tema del dólar peso? Está el precio del cobre, está esta diferencia de tasa de interés que puede aplicar la Fed versus el Banco Central, esta diferencia de tasas que también puede hacer mover estas monedas. Está la de crees que es más importante a la hora de analizarlo, yéndonos primero al tema fundamental Sí, del dólar peso. sí. Bueno, hiciste un buen resumen de los principales factores que impactan en el dólar. Nosotros, estos últimos ya casi 5 años, hemos tenido una enorme cantidad de cambios en el dólar en Chile y se ha hablado tantas cosas respecto al dólar que es bueno, digamos, poner la pelota al piso y tratar de, mm, de cierta manera, Desmitificar. sí, y establecer ciertos factores que son los realmente importantes. Eh,
Y claro, uno por lejos, el factor más relevante para el dólar en Chile es el cobre. ¿Y cuál es la razón de esto? Es porque Chile exporta mucho cobre, más del 50% de las exportaciones de Chile son cobre, y es mucha plata eso, y por lo tanto si el cobre sube, evidentemente llegan más dólares a Chile, entonces eso hace caer al dólar, y viceversa, si el cobre empieza a caer, no llegan tantos dólares a Chile, y por lo tanto el dólar sube. Entonces, el cobre siempre ha sido un factor muy importante y cuando el dólar en Chile no toma en cuenta las variaciones que está teniendo el cobre es porque algo pasa. Entonces, es súper interesante cuando uno entiende el trasfondo que hay detrás de un instrumento financiero tan importante como la moneda de un país, o sea, el peso chileno en definitiva, es tan importante para ver cómo está la evolución de Chile. O sea, cuando comienza el estallido social, me acuerdo los primeros días, el dólar no rompía un techo importante en ese momento, creo que eran los 730 pesos, y pasaban los días, hasta que evidentemente terminó rompiendo al alza porque se siguió extendiendo ese periodo inicial de barricadas, de saqueos, de un montón de situaciones que se fueron dando que nos llevó a cambios más profundos. Entonces, el dólar es una buena referencia, o más bien, el peso chileno es una buena referencia de cómo está Chile. Y entonces, el cobre es súper importante y en algún momento empieza a desacoplarse el dólar del cobre y eso da cuenta de que en realidad en Chile teníamos problemas mayores y nos estábamos preocupando mucho más de Chile. Y ahí aparecen los retiros de la AFP, la inflación, los aumentos de tasas en Chile, riesgo político, cambio de la constitución, aumento de la deuda, más beneficios sociales, que en definitiva es más gasto, más aumento de la deuda en Chile, y tantas cosas que han pasado en el último tiempo que yo diría que por mucho tiempo, hasta hace poco, todos esos factores más bien internos fueron los responsables de las variaciones del tipo de cambio del dólar en los últimos años. Hasta que yo diría que ya en el último año prácticamente empieza nuevamente a cobrar relevancia el comportamiento del cobre. Y el segundo factor importante ahí son los diferenciales de tasa, que básicamente la plata en el mundo lo que anda buscando son mayores retornos. Y por lo tanto, si un país que tiene mayores tasas que el país de base, que en este caso es Estados Unidos, los flujos se van a ese país que entrega más tasas y por lo tanto Chile, de cierta manera, hubo algo de interés por esas mayores tasas en algún minuto, que no fue tanto el interés por el hecho de que había mucho riesgo político, pero evidentemente que cuando eso cambia y cuando el Banco Central empieza a bajar las tasas en Chile, empiezan a salir los flujos y empieza el dólar a subir a nuevamente los 1.000 pesos que llegó hace poco. Entonces, tenemos factor cobre, tenemos factor diferenciales de tasas, que eso va directamente relacionado al comportamiento del dólar en el mundo. Y también tenemos otro factor muy importante que es el aumento de la deuda en Chile. Ahora, eh, evidentemente en Chile se ha aumentado la deuda, estamos en torno al 40% de deuda sobre el PIB, es harto, pero todavía somos un país bastante sano económicamente. Entonces, por esa razón es que el dólar no subió mucho más allá de los 1.000 pesos, fue solamente por una ocasión, por una oportunidad, por una situación muy particular, pero esa convicción nosotros siempre la tuvimos, de que el dólar en realidad era muy difícil que subiera tanto y que por ahí empezara a a profundizarse los problemas de Chile. Ahora, ese riesgo existía hasta antes de que se anunciara como ministro de Hacienda a el ministro Marcel. O sea, yo literalmente esa noche, yo siempre lo digo como anécdota, mm, mm, cuando anuncia que el ministro Marcel iba a ser el ministro de Hacienda, yo abrí una botellita de pisco, abrí la Coca-Cola y me serví una piscolita para celebrar ese momento, porque en realidad eso nadie, yo creo que lo pensaba, nadie creía que iba a ocurrir algo de ese estilo. Y evidentemente eso fue muy inteligente de parte de Gabriel Boric, de si bien querer hacer reformas y hacer cambios, también tener la sapiencia de decir, bueno, esta cuestión hay que hacerla dentro de los márgenes razonables, con gente experta, y por lo tanto eso yo creo que puso un tapón enorme a que la economía chilena se fuera por el barranco, literalmente. Entonces,
Eso yo creo que de ahí se fueron sucediendo varias cosas, el rechazo de la reforma tributaria, un montón de cuestiones que finalmente han ido calmando los ánimos y que finalmente hemos quedado prácticamente en nada eh, para los cambios que en algún momento se quisieron proponer. Entonces, por eso es que el dólar nuevamente ha vuelto a 900 pesos, ha vuelto a ver al cobre como factor principal. Y si todo sigue más o menos como hemos visto en la última semana, el dólar no sería raro que vaya a buscar en el futuro 850 pesos, incluso un poquito más abajo, ¿por qué no? Entonces, eso es una muy buena noticia para Chile, es una muy buena noticia para todos y sigue siendo un barómetro muy importante el dólar para ver cómo está Chile en términos generales. Y además, que nunca hay que mirar a un país solo en el mundo, sino que siempre hay que mirarlo en términos relativos del resto de países. O sea, muchas veces se habla de que el dólar va a perder su hegemonía a nivel mundial. Ya, pero explíquenme qué moneda va a ser la siguiente, porque todavía no la encuentro. Entonces, el dólar sigue siendo, y Estados Unidos sigue siendo la principal potencia del mundo y todavía falta para que eso cambie. Así que eh, cosas que uno en definitiva va mirando en el tiempo y son las cosas que uno le interesa observar para ver qué decisiones tomar de inversión precisamente. Ese es el típico argumento también de los que son fanáticos de la inversión en Bitcoin y en oro. Los dos comparten un poco ese pensamiento de Estaba que pensando lo mismo. la deuda, claro, la deuda que en Estados Unidos, que ha crecido y que en algún momento el dólar va a dejar de ser lo que es. Eh, pero claro, también los otros países también se están endeudando a alta tasa. Entonces al final es una competencia de qué moneda se va devaluando más. ¿Cuál es tu Exactamente. opinión de las cripto, Sergio? Es difícil, es Ah, ya. complejo. No sé, a ver, yo he sido bien categórico al respecto, de decir que yo, o sea, yo creo que evidentemente hay futuro ahí, por supuesto, no tiene que ser ciego. El tema es lo que por mucho tiempo dije sobre Tesla. Tesla es el futuro, sí, pero ¿a qué precio? Al final, en inversiones tiene que haber un equilibrio entre algo que tiene potencial hacia el futuro y que esté a un buen precio para uno poder capturar ese valor hacia el futuro. Entonces, lo que yo nunca he tenido claro y me cuesta poder dimensionar o evaluar es cuál va a ser el precio del Bitcoin en el futuro. Puede ser $100.000, pueden ser $10.000 o puede ser $1.000.000. No lo sé. Eh, Puede ser el futuro sin duda, pero ¿a qué precio? Y ahí tengo dudas. Yo tengo dudas de cuál realmente sea el precio y qué tanto mayor sea el precio en el futuro. Em, pero más allá de decir, no, las criptomonedas van a morir o es una mentira o... No, yo creo que es un activo más, se ha consolidado ese activo en el último tiempo, tiene valor, yo creo que tiene valor y ese valor pasa porque todavía sigue siendo un activo en el cual puede servir para el terrorismo, puede servir para el financiamiento ilícito, puede servir para estas cosas que en realidad por el sistema tradicional no se puede hacer. Pero también porque a diferencia del oro o a diferencia del dinero, es fácil también de acumular y de transferir. Entonces, para grandes cantidades de plata, yo creo que también tiene algunas características particulares que lo hacen una buena opción. Pero yo con todas las modas en general soy cauteloso, porque si algo suena mucho es porque ya pasó un poquito la vieja. Y el hecho de que ahora se haya también un poco más regularizado el tema con los ETF que salieron de Bitcoin, que la verdad que no sé si en algún minuto creo que era medio impensado el hecho de que se aceptara todo este tema. Em, ¿Crees tú que le da un poco más de, no sé, entrada a institucionales o a gente que lo veía un poco más de lejos, como de que esto era, no sé, una burbuja, que esto iba a pasar? Quizás le dio un poco más de peso a la inversión. Sin duda que eso es un tremendo espaldarazo y de cierta manera el que ya existan ETF y mucho respaldo de grandes instituciones lo coloca, lo sitúa en las grandes ligas, que son ya tener un lugar en los mercados financieros. Ahora, y esto de repente es complicado hablarlo con gente que no tiene mayor conocimiento en inversiones,
porque alguien que quizás no conoce mucho de este mundo puede decir, chuta, ahora, incluso ahí es bien ridículo, porque mucha gente dice que, claro, como que el Bitcoin ahora por estar como ser un ETF ya dejó de ser lo que era. Eh, Mm. bueno, no sé dónde quieren vivir con el Bitcoin si no en el mundo y en los mercados financieros. Pero bueno, da para mucho esto y es parte también de lo que uno ve hoy en día con los influencers, con las redes sociales, que se habla muchas cosas que de repente no tienen mucho sentido. Em, pero a lo que voy con esto es que alguien que no conoce el mundo de las inversiones y ve que está pasando esto, es como que se ve como la panacea, como que es algo sin parangón, como que es algo inédito. En realidad estas cosas pasan siempre y lo que pasa cuando el Bitcoin se gana un lugar en los mercados financieros no es para que las personas inviertan toda su plata en el Bitcoin, sino que en una cartera diversificada lo que uno hace es tradicionalmente eh, colocar un poco de plata en cada instrumento y por lo tanto siempre los grandes inversionistas en los últimos años han dicho que tener criptomonedas en un 2 un 3 un 4 un 5% es razonable y evidentemente eso le puede agregar valor a una cartera diversificada de inversiones. Pero no es que uno se vaya a volver loco y comprar invertir toda su plata en criptomonedas, sino que es solamente colocar algo de dinero en esta revolución, en este instrumento que tiene características únicas y que puede evidentemente ser beneficiosa para la diversificación de una cartera de inversiones. Sergio, para una Perfecto. pregunta bien cortita, para alguien que quizás no ha tomado tus cursos o está recién ingresando, y yo sé que uno no es, aquí la idea no es hacer una asesoría financiera ni mucho menos, pero si tú tuvieras 1 o 2 millones de pesos para invertir, así desde cero, y estás recién aprendiendo el tema de inversiones, ¿qué es lo que harías con esa plata? Como dices tú, la diversificarías quizás en algunos rubros para ir aprendiendo, para ir tanteando? ¿O hay lugares que tú crees que para partir y aprender por aquí podría ser nada es seguro, 100% seguro, pero como Mm. algo que a ti te da más seguridad? Sí, hoy día hay tantas alternativas que uno de repente como que se pierde entre todo este mar de opciones que existen. Eh, yo creo que, que, que es súper necesario aprender en el proceso y yo creo que hoy día tenemos la gran ventaja de que hay muchas plataformas de inversión y también hoy día es muy factible hacerlo con bajos montos. O sea, yo me acuerdo en su minuto, cuando yo comencé hace más de 20 años atrás, y abrí una cuenta en una corredora de bolsa y yo tenía mis 2 3 milloncitos y compré acciones, pero a unos costos enormes. Y y de todas formas yo trataba de optimizar eso y tratar de bajar, negociarle al ejecutivo y me la arreglaba. em, pero hoy día es mucho más fácil. Y hoy día uno puede invertir en fondos, uno puede invertir en acciones, uno puede invertir en ETF, uno puede invertir en fondos mutuos, en todo. Yo creo que un buen ejercicio con 2 millones de pesos es tratar de probar diferentes alternativas. Y si tú me dijeras, ¿qué haría y ahora? ¿Qué le recomendaría a alguien? Ábrete 5 cuentas con 400 lucas cada una y empieza a ver qué pasa en cada una de ellas. Y ve y lo principal, empezar a evaluar cómo uno se siente con cada inversión. ¿Qué te pasa si estáis perdiendo un 5 un 10%? ¿Qué te pasa también si empiezas a ganar un 5 un 10? Es súper importante, yo creo, empezar a lidiar con las emociones y empezar a conocerse en el mundo real cuando uno invierte. Y por más que uno como asesor le diga a las personas qué hacer, eh, y ahí evidentemente uno tiene ciertos principios, cierta estructura, cierta metodología, yo creo que no hay mejor aprendizaje que vivirlo. Y ahí, si uno lo hace de manera autodidacta, empezar a conocer diferentes alternativas y ver en qué consiste cada uno de los instrumentos. Y yo diría que, y siempre lo hago en mis clases en la universidad, yo hago un curso de análisis técnico en la universidad, en un diplomado, y yo les digo, ustedes están pagando por este diploma, están aprendiendo en el proceso, pero si realmente quieren aprender, salgan mañana, abran una cuenta y ojalá pierdan la plata o estén dispuestos a perder una cierta cantidad de plata para vivir para realmente aprender en la práctica.
Porque por Exacto. mucho que uno estudie un diploma en cualquier área, si uno no mete los pies al barro y no empieza a ejecutar lo que aprendió, no sirve de nada. Entonces, en inversiones es muy bonito leer sus libros y aprender sobre la teoría de portafolio, un montón de estas cosas, pero en realidad, si uno no invierte, no sirve de nada y todos los conocimientos quedan ahí. Entonces, yo creo que es súper importante ya parta uno estudiando primero o invirtiendo primero, complementarlo automáticamente con la otra patita, que es la práctica o el estudio. Entonces, yo diría que hacer las dos cosas a la vez, a mí por lo menos me funcionó y yo creo que es la manera de aprender en un inicio. Perfecto. Perfecto. Sergio, bueno, quizá una pregunta que podríamos haber hecho un poco antes, pero ¿cómo te formaste como análisis, como analista técnico? Todo, qué estudiaste o dónde estudiaste quizás? Ahora hay mucho material quizás en YouTube, pero quizás antes no había tanto, entonces igual es súper interesante saber cómo partiste, si fue algún libro, algún curso, y lo otro, ahí para juntarlo también con esta pregunta, ¿qué importancia le das tú a la macroeconomía en las inversiones? Y si obviamente también te formaste en esa área, ¿cómo lo hiciste? Sí. Mira, respecto al aprendizaje, al proceso de aprendizaje, fue muy autodidacta. Yo en esa época, joven, estaba partiendo, digamos, a expandirse Internet. Estamos hablando fines de los 90 principios de los 2000. Y por lo tanto ahí habían algunas páginas en su minuto de información económica, pero era todo muy lento, era todo, o sea, de verdad, a mí en ese momento me servía la suscripción al diario financiero y en papel. Y leer las noticias al día siguiente era algo súper valioso. Em, yo eso hice mi primer año de universidad, me suscribí al diario financiero y fue tremendo aporte. Y ahí empecé a agarrarle gustito a la macroeconomía, de hecho. Y el análisis técnico fue por necesidad, por el hecho de estar empezando a invertir en instrumentos derivados, en donde ahí tenía que tratar de aprender más rápido y ahí fue muchas páginas de internet y los primeros libros que yo leí, y siempre lo recomiendo, Leones contra Gacelas de José Luis Cárpata, un analista español muy bueno, y también Vivir del Trading de Alexander Elder. Fueron los primeros libros que estaban en español, digamos, y que yo en ese momento me acuerdo que habían algunas librerías o editoriales en habla hispana que uno compraba libros desde España y me los traía para acá y eran los pocos libros que existían en ese momento. Em, no sé, pues en ese momento estaba partiendo Amazon, era impensado traerme libros para Chile, era difícil. Entonces, era mucho más complejo, pero también había menos información, quizás de cierta manera más valiosa también, porque hoy día también hay un exceso de información y también hay cosas buenas como hay cosas malas. Entonces, también hoy día es como que en vez o sea, hoy día hay que saber elegir, hoy día hay Exacto. que tratar de no perder tiempo eligiendo mala educación. Así que fueron esos primeros libros y fue mucha práctica. O sea, yo la verdad que ahí yo llevo mucho tiempo invirtiendo y mirando gráficos, entonces esta cuestión es mucha práctica. Y la macroeconomía, yo el primer curso que hice en la Universidad de Macro, al tiro me gustó mucho. Y, pero cuando me voló la cabeza realmente fue cuando esa macroeconomía tenía impacto directo en los mercados. O sea, hoy día uno puede ver cómo sale un dato económico en Estados Unidos, que puede ser la inflación, puede ser el dato de empleo de Estados Unidos, cómo mueve a los mercados en ese momento. Y esa conexión me pareció asombrosa, alucinante. Porque ahí realmente uno decía, bueno, en realidad la macro tiene impacto en los mercados financieros. Y cuál es toda la seguidilla de relaciones que existe ahí? Es crecimiento económico, inflación o no, y todo eso cómo se va transmitiendo de una u otra manera a la tasa de interés, que al final la tasa de interés es la que mueve a todos los mercados financieros. Entonces, la macro para mí es vital. En un análisis top-down que uno habitualmente realiza, que es mirar desde lo más macro para ir bajando a los diferentes escalones. Entonces, yo le asigno muchísimo valor a lo macro, que creo rige de manera transversal al conjunto de instrumentos financieros. O sea, las criptomonedas no serían las criptomonedas hoy día como están y como son si no fuera por la pandemia
y por el exceso de liquidez que ha existido en la economía en los últimos años. Y creo que daba también un plus como inversionista también importante el hecho de saber interpretar los distintos datos macroeconómicos versus el no entender por qué pasa. Creo que un complemento al final son como tres patas, el análisis fundamental, el técnico y la macroeconomía, que puede estar un poco más ligada a la parte fundamental, pero que igual tiene sus cosas también relevantes en términos ya mundiales. Sí, yo siempre la macro la meto dentro de la patita de lo fundamental, pero Mm, a un nivel anterior, que es como un nivel más macro, es un nivel más claro. amplio, más transversal. Y después uno va haciendo una bajada en el análisis fundamental de una compañía, por ejemplo. Pero, por ejemplo, antes de llegar a una compañía, uno tiene que ver un sector. Y un sector económico, uno puede ver si es que ese sector económico está creciendo o no está creciendo. Y, por ejemplo, los semiconductores hoy día en el mundo. O sea, para Ujú. llegar a invertir en Nvidia es porque hay una tesis de inversión detrás en donde el mundo se está transformando a la necesidad de procesamiento de datos abismal. Y por lo tanto, lo lógico es que el sector de semiconductores siga creciendo muchísimo y ahí, ¿cuáles son las empresas que tienen más ventaja competitiva y cuáles se van a beneficiar más de esa transformación global? Envidia. Entonces, al final hay una lógica detrás que responde a la macro, que es como la base de hacia dónde van un poco las cosas. No, y lo que dices tú también, pero súper atento a eso, porque no solamente en vía o en algunas zonas específicas, o sea, al final están todas las grandes potencias intentando dejar de depender un poco de China respecto a la producción de ese tipo de tecnología. Y finalmente, oye, ¿por qué no mejor partimos también por casa y tener un poco de producción local para, en caso de que, como vemos el escenario de aquí a 10 20 años más, no sabemos qué vamos a estar? Entonces, Mm. también al final, como dices tú, al final todo esto, lo macro al final incide en cosas tan pequeñas o puede, puede tener un factor tan pequeño que al final le pega a todo o a muchas cosas. Sí, y a veces son transformaciones que se van dando de manera muy lenta. O sea, todo lo que ha ido pasando en los últimos años, que comienza con Donald Trump y China, con la guerra comercial, que se agudiza con la pandemia y con este bloqueo que ocurre en ese momento por la fábrica. Y en qué se ha ido transformando posteriormente en que además China empieza a desinvertir en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, o sea, deja de financiar a Estados Unidos y empieza a comprar oro en el último tiempo. Entonces, son cosas que van pasando muy lentamente, muy de a poco, pero uno no se da ni cuenta cómo las cosas ocurren. O sea, el cobre que está ahora por las nubes no es algo reciente, es algo que lo sabemos hace harto rato, que es la transformación precisamente tecnológica y la transformación hacia la electromovilidad, que es una tendencia a largo plazo que no va a ocurrir en un año o 2 años. Esta cuestión son periodos, procesos muy largos. Mm. Y en Chile y Perú no se invierte hace muchos años en nuevos yacimientos de cobre. Entonces, evidentemente de aquí a 5 años vamos a tener un problema en donde la oferta no va a dar abasto a la demanda de cobre a nivel mundial. Y eso no hace que el cobre suba de la noche a la mañana a $6. Pero ya estamos viendo el cambio con los vaivenes naturales del mercado, pero es algo que hace allá y que probablemente se va a demorar harto tiempo en que ocurra del todo. Y esas cosas son interesantes de verlas y a mí eso es lo que me encanta de la inversión, es que más allá de que uno pueda ganar plata con esto, es el desafío intelectual, es lo entretenido que se hace en mirar estas cosas que están pasando adelante de nuestras narices y que de cierta manera un inversionista que está informado y que toma estas decisiones de manera correcta, también va un poquito un paso adelante que el resto de los mortales, porque los mercados financieros se anticipan al futuro, evidentemente. Entonces son cosas que uno también es rico, digamos, tener esa información y conocer de estos temas. Sí, de hecho, bueno, en mi caso yo desde que partí invirtiendo siempre me gustaron los commodities, como que es poco extraño porque en general todos se van a las tecnológicas. Yo partí por los commodities, me empecé a estudiar los hartos y creo que quizás se piensa que hay un nuevo ciclo que se viene ahora porque también no solo el cobre, o sea, si uno ve la plata, ve el oro y ve distintos otros quizás commodities que son un poco más extraños o raros, uno ve una tendencia de un alza. Entonces puede ser un cambio quizás estructural que viene pasando y que han estado quizás muy abajo en términos comparativos con las bolsas de acciones norteamericanas, tecnológicas, y quizás puede ser una década distinta para estos, ¿cómo se llama? Activos. Em, Totalmente, totalmente.
yo coincido con esa mirada. Es la mirada a largo plazo que uno ha visto y que, por ejemplo, en la década del 2000 Estados Unidos en ese tiempo no ganó ni uno, ¿no? Estados Unidos estuvo plano y fue el superciclo de los commodities el año 2000 y después cambió. Y estas cuestiones son cíclicas, pues, entonces probablemente no sería raro que en el futuro... y esa es la ventaja de tener canas, siempre digo yo en esto, que el mirar la historia y ver estos cambios en los ciclos es interesante porque no se trata de las últimas modas y de que lo que ha subido ahora en los últimos 2 años hay que invertir ahí, sino que todo lo contrario. A veces se producen estos cambios de largo plazo y son procesos más lentos. Ujú. Sergio, de verdad muchas gracias por la entrevista en general, ha estado muy muy buena. Quisiera ir cerrando pensando más que nada en este tema de las inversiones. Uno siempre es difícil encontrar con quién discutirlas, con quién, de hecho por eso también armamos un poco este podcast. A nosotros también nos pasa que no tenemos con quién hablar estos temas. Mm. ¿Tú tienes alguien, te centras en algún grupo de amigos o en tu mismo equipo con quien comentas estas cosas o la verdad eres más como un lobo solitario ahí con tus inversiones? Sí, no, uno con el tiempo ya se arma de una cajita de herramientas y para mí siempre ha sido súper valioso el Twitter o X hoy en día en donde sigo harta Ujú, gente que de repente tiene datos, tiene cosas que son interesantes. Mirar, a mí me sirve mucho la visión semanal de los mercados que hacemos en el canal de YouTube, en donde yo tengo una manera de ver los mercados semanalmente, de seguirlos y de esa manera es una rutina que a mí me ha servido mucho para estar encima. Siempre lo he hecho por gusto. Es como gratis es que lo vean otras personas, pero en ujú, realidad es más bien la necesidad mía de estar ahí pendiente de lo que va pasando. Entonces, uno se arma de ciertas herramientas. Nosotros seguimos algunos equipos de research que son muy buenos a nivel global y que nos llevan los informes y que ahí leemos ciertas cosas que son, de cierta manera, tendencias más de largo plazo, de la macro precisamente. Y bueno, y las conversas en el día a día que uno va teniendo con el equipo, con otras personas, o sea, nosotros estamos metidos en la industria de inversión, entonces constantemente nos están llegando view de mercado, nos están llegando constantemente nuevos fondos, nuevas estrategias de inversión, y uno se relaciona también con gente muy capa en este mundo. Entonces, no sé, hace poco entrevistamos nuevamente a Tomás, que ya a Tomás lo he entrevistado un montón de veces, y siempre aparecen cosas interesantes. Entonces, ujú. nuestra pega naturalmente nos lleva a tener que relacionarnos con gente que está metida en el mercado y ahí uno va compartiendo ideas. Pero yo diría que con el tiempo uno ya se arma de una cierta manera de ver las cosas y, y eso es lo esencial para tener una visión de mercado. Ahí yo, a modo de resumen, ¿qué cosas siempre miro? El S&P 500, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el dólar a nivel global, el dólar en Chile, el cobre, el petróleo, el oro y un par de cosas más. Y ya con eso uno se hace un panorama más o menos de cómo está la situación a nivel global y cómo eso se traspasa hacia los mercados. Perfecto, como el top-down ahí, primero analizando lo macro y de ahí ir bajando a los distintos activos, tal como mencionaba. Sergio, yo sé que igual nos comentaste respecto de algunos libros, te adelantaste un poquito a eso, pero no, un poco Ujú. la pregunta, la primera pregunta al cierre es justamente esa. ¿Algún libro, película o serie que nos quieras recomendar ligado al mundo de las inversiones? Sí, yo en el último tiempo he repetido harto el libro La psicología del dinero, que es de Morgan Housel, que yo creo que para todos los que estamos en el mundo de la inversión ha sido una gran sorpresa encontrarnos con ese libro porque es muy simple, es muy fácil de leer, es una buena manera de comenzar. Aparte que es más reciente, si se quiere, comparado con otros libros que quizás son más antiguos. Y podcast, obviamente sugiero el de Patrimore, que está en el canal de YouTube, así que ahí hemos entrevistado a personas bien interesantes y vamos a seguir haciéndolo en el futuro. Libros hay un montón, pero así cosas que uno de repente pudiera destacar son eso en el último tiempo. Excelente. ¿Algún hobby pasatiempo que tengas actualmente? Sí,
pierdo harto el tiempo viendo tenis, lo cual me he dado cuenta en el último tiempo que, que quizás es excesivo, pero me gusta harto ver tenis. Pero hobby principalmente trotar, el running me encanta y estoy, logré retomar el ritmo y retomar la rutina, así que estoy trotando harto. Y también el trekking, la verdad que como vivo en Pucón, la verdad que es un lujo poder tener a muy cerca todo, hacer trekking maravilloso cualquier día, los fines de semana principalmente. Así que esos son como mis principales pasatiempos. Perfecto. ¿Cómo te Aparte, que nos ha ido bien el tenis el último tiempo, así que nos Sí, ayuda a quitarte el tiempo ahí. Sí, sí, no, Ujú, tan entretenido. Se sufre más, lo malo es que se sufre más. El ujú. otro día hablaba con mi hijo cuando estuvo a punto de jugar la final Tabilo con Jarry en Roma y me decía, pucha, qué lata, vamos a sufrir, pues si no hubiésemos estado relajados, la final entre chilenos hubiese sido Claro. maravilloso. Claro, sí, es Ujú. verdad. ¿Cómo te pueden contactar, Sergio? ¿A través de teléfono, redes sociales o correo? ¿Es Redes a ti sociales, igual? redes sociales, la verdad que yo estoy bien activo o más activo en Instagram. También de repente hablo del dólar, principalmente en Twitter, en @esetricio. Y toda la semana y varios días, muchas veces, en el canal de YouTube nuestro, Patrimonio. Así que ahí Ujú. nos encuentran, me encuentran y tratamos siempre de estar también en el Instagram de Somos Patrimonio, ya que siempre estamos haciendo masterclass, cursos, cosas, lanzamientos, cosas que hay harto contenido gratuito que es perfectamente posible de acceder a él. Así que atento también a la cuenta de la empresa, @Somos Patrimonio, así que ahí nos pueden encontrar y ver lo que estamos haciendo constantemente. Un WhatsApp también, de repente uno lo meten al grupo de los cursos y empiezan No, no, a ya, tirar ya no contenido. quiero más, ya no quiero más. O sea, correo ya casi no respondo, terrible. No, no es algo que me agrade, digamos. Y WhatsApp lo mismo, es difícil a veces en el día a día, así que trato de Ujú. separar y me gustaría dedicarle menos tiempo, pero, pero no se puede, hay que estar ahí. Ujú. Un proceso. Sí. Ya pues Sergio, oye, muchas gracias por haber aceptado la invitación. La verdad que fue una conversación bastante entretenida. Tocamos distintos temas y nada, mucho éxito en el podcast que están teniendo. Está muy bueno. Y en Patrimonio en general. Así que muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Gracias, Ricardo. Que les vaya excelente también en su podcast y bueno, que se siga sumando más gente a tratar de transmitir estos temas, hablar de finanzas personales, de inversiones. Mientras más se sumen, mucho mejor. Mucho éxito. Esa es la Eso. idea. Muchas gracias. Vale, Vale, chao. que estén bien. Chao, chao.